responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho le deseamos a todas las personas que nos escuchan. Seguidamente vamos a leer los créditos. Estamos transmitiendo este programa por RCR 750 AM y la dirección general de nuestro programa le corresponde a Jaime Nestares, la gerencia de producción a Wirixa Arcaya, la producción a Carla Sons, controles Gregorio González, conducción Fernando Fernández, quien les habla. Y esto se puede escuchar también por YouTube, RCR 750, Radio Caracas Radio, Periscope e Instagram. Este programa se llama Monitor de Derechos Humanos, que corresponde a la ONG que nosotros dirigimos, y tiene una cuenta Twitter que es @DHMonitor. También tiene una etiqueta que se llama Observador de Crímenes. Un correo electrónico que se dice así, fmfmonitordh@gmail.com, donde nos pueden escribir, y en la cuenta Twitter también nos pueden seguir. Hoy miércoles 3 de junio de 2020 vamos a hablar de los principios del Estatuto de Roma y su importancia para Venezuela. Estamos hablando del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, uno de los instrumentos informativos en el plano jurídico internacional más importante y que sobre todo da, cuenta de aquellas atrocidades que suelen cometerse en contra de la humanidad, ¿no? Vamos a hablar, obviamente, de los principios, porque hemos ya conversado un poco de los aspectos criminológicos e históricos del genocidio, pero vamos a empezar por los principios, luego hablaremos de los crímenes y, por supuesto, hablaremos también del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Y vamos a insertar algunas cosas en la medida que vamos comunicando nuestras ideas al respecto, a los fines pues de ir ilustrando a nuestros oyentes. Bueno, como es bien sabido, el Estatuto de Roma es un instrumento internacional que crea nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional, el primer tribunal internacional permanente. Esto tiene una gran importancia porque las cortes penales que se han creado y fueron creadas en el siglo XX para distintos asuntos fueron de tipo coyuntural y para atender las crisis penales que se produjeron en distintos eventos. Hemos conversado mucho sobre el Tribunal de Nuremberg, que nos parece, que es el punto inicial del Estatuto de Nuremberg, que fue lo que le dio, la capacidad a ese tribunal para poder juzgar los grandes crímenes que cometieron los jerarcas y una serie de grupos que también actuaron en consonancia con los jerarcas durante el Tercer Reich para afectar de manera muy significativa, de manera trágica, diríamos, los derechos humanos no solamente del pueblo judío, entendido ellos como una nación, sino también del pueblo gitano y de múltiples otras nacionalidades. Estamos hablando de los húngaros, de los polacos, de los rusos, también hasta de los norteamericanos y de los españoles. Muy importante el tema de los españoles, ¿no? Atacados pues por esta cruel y absolutamente demencial iniciativa, que fue la iniciativa del partido nazi, como parte de un gran plan que tenía Hitler y su grupo de acompañantes, de colaboradores, el NSDAP, partido nazi, ¿no? Donde en sus estatutos ya tenía, previsto lo que pensaban hacer, sobre todo con el pueblo judío.
expropiarle sin ningún tipo de reconocimiento de su propiedad ni de sus bienes, y por supuesto eso condujo pues a una miseria y a otros hechos también posteriores: detenciones arbitrarias, persecuciones, desapariciones forzadas, torturas y por supuesto las grandes matanzas que ocurrieron en los distintos centros de exterminio, aparte de los que morían por extenuación, por cansancio y por hambre. Entonces, nos parece muy importante, luego de haber tocado algunas de las cortes, hemos hablado también de la corte para Ruanda, de la corte especial para Camboya, algunos comentarios muy básicos sobre la corte para Timor Este y también para el Líbano, y por supuesto lo que tuvo que ver con el genocidio en la ex Yugoslavia, ¿no? Pero entonces nos interesa ver esta nueva visión del tema. Ya no se trata de una corte coyuntural tomada, digamos, para casos específicos muy concretos que tienen un principio y un fin, sino una corte permanente, es decir, que está destinada a existir no solamente para atender los casos que ocurran después de entrada en vigor del estatuto, sino también para durar los años que tenga que durar, pues, ¿no? En ejercicio de ese principio que ya hemos comentado también en clases anteriores, que es la ciudadanía mundial, un poco basado en la teoría de Immanuel Kant hacia la paz perpetua, y también la teoría de Hans Kelsen, cuando hablaba pues de una mundialización del derecho y del establecimiento de instituciones que pudieran ejercer el gobierno mundial en alguna medida, ¿no? Sin quitar y sin menoscabar el principio de soberanía, pues, ¿no? Sino simplemente buscando una armonía entre estos dos principios, que son principios fundamentales de convivencia en el mundo contemporáneo. Bueno, digamos, empezando a hablar de los principios, creo que hay que comenzar por tocar el artículo 1 del Estatuto de Roma, ¿no? Donde se establece primero, lo que ya hablamos, la permanencia de la Corte. Eso es un tema muy importante porque la permanencia de la Corte da seguridad jurídica. Ya no se trataría de cortes ad hoc, sino de cortes permanentes. Hay una iniciativa, y yo he escuchado opiniones respecto a eso, que debería haber otro tipo de cortes también, penales. Se ha hablado pues de cortes para América Latina, no, habrá también quien piense de una corte especial para África, qué sé yo, para otros países, pero creo que la idea de una corte penal permanente es que sea global, sea mundial, planetaria, y que abarque todas las posibilidades de situaciones. Lógicamente esto requiere un esfuerzo importante en términos presupuestarios, en términos logísticos, en términos de cooperación penal internacional y muchas cosas que tienen que irse adecuando a las realidades, ¿no? Porque, digamos, lamentablemente, y es la condición humana, no han cesado los eventos, ¿no? Mucha gente pensó y se hizo la ilusión respecto a que luego de los juicios de Nuremberg, los juicios de Frankfurt, el juicio previo al de Frankfurt de Eichmann, había elementos disuasorios suficientes para que la gente no cometiera este tipo de criminalidad, pero han seguido, ¿no? Y ahí tenemos los eventos que ya hemos comentado: Ruanda, ex Yugoslavia, Líbano, Timor Este, Guatemala, en fin, muchas cosas terribles y que siguen ocurriendo. Quizás no ocurren en la cantidad estadística que pudimos ver en los eventos, no solamente del Holocausto, sino en los eventos que vimos también con los gobiernos comunistas de Mao, el gobierno comunista de Stalin, y también a esa fase preliminar cuando Lenin y Trotsky dirigían las acciones en la guerra civil rusa, lo que se llama el temor rojo, ¿no? Ya no vemos ese tipo de eventos tan masivos, pero siguen existiendo eventos lamentables, trágicos, también generalizados, pero que también se cometen de forma sistemática y con mayor sutileza, ¿ok? Algo así como más selectivos hasta cierto punto, ¿no? Y creo que ha influido mucho el hecho de que existe esta corte, pero también influye mucho el hecho de que existen medios de comunicación masivos que divulgan inmediatamente las barbaridades, ¿no? Y no solamente los medios de comunicación masivos, sino el efecto de la Internet y todas las redes sociales y todo lo que existe
en esa nueva dimensión de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al principio de la Corte Penal Permanente, que nos parece muy importante destacarlo. También estamos frente a un principio mixto del sistema procesal, ¿no? Por un lado, tiene una fase preinvestigativa, una fase que se ha llamado de examen preliminar y que tiene una connotación, digamos, muy particular, porque no es inquisitiva. Hay que distinguir esto porque siempre cuando se habla de sistemas mixtos, la gente tiende a creer que se trata de una fase inquisitiva y luego acusatoria, pero no, es una etapa preinvestigativa, que se llama examen preliminar, y una etapa plenamente acusatoria. Hago esta distinción porque Venezuela fue en 1998 cuando cambió el sistema mixto que existía. Recordemos el caso del Código de Enjuiciamiento Criminal, que tiene una fase sumaria, donde había actividades de tipo inquisitivas por parte del juez de instrucción, y una fase plenaria, que era ya cuando se entraba en la fase acusatoria. Pero la diferencia entre el sumario inquisitivo y esta etapa preinvestigativa o examen preliminar es que en el sumario inquisidor el juez tenía iniciativas, podía tomar actuaciones y podía dictar hasta medidas, ¿no? Que culminaban en la medida pues de la detención, hasta que se pasaba pues luego posteriormente a ya la acusación. Pero digamos en la fase sumaria había iniciativas y había actividades investigativas. En cambio, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en esta fase preinvestigativa, preliminar, este examen previo a la investigación, no hay ningún tipo de poder investigativo por parte de la Fiscalía. Por eso, la fiscal, en este caso, como es una mujer, hablamos de la fiscal, pero se llama de la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional, no tiene iniciativa, sino que se tiene que contentar con lo que se llama información disponible. ¿Qué es información disponible? Aquella que le llega a la Fiscalía, motu propio, por las víctimas, por las ONGs, por los abogados y también por los gobiernos. Puede ser también iniciativa, porque es parte de lo que daría inicio pues a una actividad de esta naturaleza, que es la remisión de los estados partes o la remisión por parte de el Consejo de Seguridad. En esta fase preinvestigativa puede haber un solo acto, que es que de oficio el fiscal diga aquí hay que abrir un examen preliminar, pero ese de oficio depende pues de la información que le ha llegado, que le hemos denominado información preliminar e información disponible, ¿no? Por esa razón pues no se puede confundir esta etapa preinvestigativa o examen preliminar con la fase sumaria del sistema mixto o de la fase, digamos, inquisidora del viejo sistema que existía en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, que ya está derogado, afortunadamente, no obstante que ahora con las reformas del Código Orgánico Procesal Penal ha habido una especie de reminiscencia de esa cuestión inquisitiva con todos los problemas derivados de eso, pues, ¿no? Detenciones arbitrarias, deformaciones del proceso, la eliminación pues de la participación ciudadana y una serie de consecuencias realmente muy lamentables. Pero estamos volviendo pues al sistema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y ya aclaramos pues que se trata de un sistema mixto. Vamos a hablar en el siguiente segmento, porque tenemos que interrumpir por razones del tiempo, de la oralidad y la publicidad del Estatuto de Roma en cuanto al proceso penal se refiere. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Muy bien, muchas gracias por su paciencia. Vamos a continuar con los principios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y recordamos nuestro correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter @dhmonitor. Bueno, habíamos hablado del principio acusatorio, que es muy importante, y la fase preliminar, que es una fase digamos, preinvestigativa, que no puede llamarse inquisitiva porque no hay ningún tipo de inquisición. La fiscal o la oficina del fiscal solo recibe información que sería, digamos, la data de tipo disponible con la cual podría tomar una decisión de abrir o no un examen preliminar. Bueno, dos aspectos fundamentales que se desprenden del artículo primero del estatuto es la oralidad y la publicidad ya en la fase plena pues del proceso. Una vez el juicio va a ser oral, el juicio va a ser público, la sala de audiencia es una sala espectacular que funciona pues en la sede de la Corte en La Haya, Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, y allí, bueno, se puede presenciar las audiencias que se dan. Durante la fase preliminar no hay audiencia, no hay oralidad, simplemente la oficina del fiscal puede tomar nota de las fuentes públicas disponibles, por ejemplo, o de comunicaciones privadas que envíen, ya dije, víctimas, ONGs, hasta los gobiernos pueden enviar también información. Lo interesante de distinguir estas dos cuestiones es que es importante que no haya confusión, porque los exámenes preliminares pueden ser muy largos. En el caso y no tienen una fecha de conclusión, no tienen un periodo de caducidad tampoco. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, se abrió un examen preliminar en el año 2004 y estamos en 2020 y todavía no se ha entrado en la fase de investigación, en virtud de que ha adoptado una política, refiriéndome al gobierno, al Estado de Colombia, que tomó una política de abrir una justicia especial de paz, y eso ha permitido pues que ejerza su soberanía y lleve a juicio a los que presume que son culpables de algún hecho criminal, en términos sobre todo
de lo que ellos han tenido que enfrentar, que es el conflicto no internacional, es decir, el conflicto interno, pero también donde hay señalamientos de que pudiera haber crímenes de lesa humanidad y ataques a poblaciones, lo cual pudiera tener características de genocidio. Pero eso es algo que todavía no ha sido determinado y le corresponderá es a la fiscalía si logra pasar a la fase ya plena de solicitar permiso para abrir la investigación, donde entonces haga, digamos, señalamientos, ¿no?, muy claros de que cree que hay genocidio, crímenes de deshumanidad o crímenes de guerra. Bueno, entonces, ¿cuál es el ámbito que va a tener de ejercicio de sus funciones la Corte Penal Internacional? Va a dedicarse exclusivamente a los crímenes más graves de trascendencia internacional. Esta puntualización es importante, primero porque acoto que se trata de crímenes y no de delitos. Esta distinción es importante tomarla en consideración porque el estatuto no menciona jamás la palabra crímenes cuando se habla de estos hechos. No menciona la palabra delitos cuando menciona estos hechos. La palabra delitos se refiere a ella en el estatuto solamente cuando se trata de hechos punibles contra la Administración de Justicia Internacional. Es decir, cuando hay un hecho punible contra un testigo, contra una víctima, contra un juez, contra un fiscal, contra un perito, o se alteran, digamos, pruebas, ¿no?, que pudiera ser una especie de obstrucción a la justicia. Entonces, ahí se habla de delitos contra la Administración de Justicia Penal Internacional. Pero en torno a los 4 tipos de hechos punibles más graves de trascendencia internacional, se habla exclusivamente de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y hago la acotación de la palabra crimen porque de forma deliberada la discusión del estatuto lo acotó. Inclusive en la versión inglesa se habla de crímenes, crimes, ¿ok? Y en la versión castellana, sin embargo, se habla de delitos, lo cual genera algún tipo de confusión. Me estoy refiriendo a la Convención contra el Genocidio, ¿no?, que habla de delito de genocidio y su sanción. En cambio, la versión inglesa habla de crimen de genocidio y su castigo, que es una connotación también interesante, ¿no? Bueno, son cuestiones terminológicas que en alguna medida ayudan a precisar desde el punto de vista técnico, ¿no? Y que cuando alguien tenga que interactuar, por ejemplo, una víctima, por ejemplo, una ONG, por ejemplo, unos abogados, tiene que mencionar la palabra crímenes cuando va a referirse, pues, en la sede ya jurisdiccional de la Corte a ese tipo de hechos punibles, ¿no? Y hacemos la distinción, porque hay muchos delitos graves de trascendencia internacional que no son competencia de la Corte. Primero, porque no son crímenes, no han sido calificados como tales, y segundo, porque no están en la tipificación codificada del estatuto. Me refiero, por ejemplo, a delitos y hechos muy graves de trascendencia internacional, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo la falsificación de moneda, como por ejemplo el tráfico de personas, el tráfico de armas, el desvío, el terrorismo. También hay otras en las cuales se habla de delitos, por ejemplo, el delito de tortura, pero cuando se habla en un aspecto ya de derecho interno, ¿verdad? Cuando se trata de una conducta que produce un funcionario o que produce una persona que tiene en cautiverio a otro y quiere investigar y por eso tortura para obtener datos, obtener información o también confesiones. También existe la tortura por hacer daño nada más, sin un motivo específico, ¿no? Que es un maltrato también indebido. Y cuando se trata de esa conducta de forma específica y determinada y concreta de una persona en particular, no se trataría pues de un crimen de la competencia de la Corte, porque la Corte exige que haya sistematicidad, exige o que haya generalidad y que sea como parte de la política de un Estado para atacar a una población civil que no tiene cómo defenderse. Entonces vemos que hay un efecto muy diferente, ¿no? Cuando hablamos de sistematicidad hablamos de una organización que puede ser estatal o paraestatal o contra el Estado, ¿ok? Pero en ningún caso se trata de un hecho aislado, sino de un elemento que tiene todo un patrón, ¿ok? Por esa razón hay que distinguir, una cosa es el delito de tortura y otra cosa sería el crimen de tortura a la
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo mismo ocurre con la desaparición forzada, lo mismo ocurre con los asesinatos, que en la nomenclatura de derechos humanos se llama asesinatos cometidos por funcionarios del Estado, se le llama ejecución sumaria. También se le ha llamado, sobre todo en los países de muerte, se le llama ejecución extrajudicial. Porque hay ejecuciones que son judiciales, están judicializadas en la medida que un juez o un tribunal determina pues que se amerita la pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte y soy activista en contra de ella y por supuesto prefiero que no haya tampoco ejecuciones judiciales, obviamente, ¿no? Pero bueno, son detalles técnicos que hay que ir aclarando para que se entienda con mayor precisión. Volviendo al punto entonces de jurisdicción, esta Corte Penal Internacional podrá enjuiciar, investigar, por supuesto, en la fase de investigación la tiene monopolizada el fiscal como parte componente de ese sistema que es la justicia penal internacional, y luego ser enjuiciadas ante la Corte Penal Internacional para producir un hecho definitorio que es la sentencia, bien sea absolutoria o bien sea condenatoria. Otro aspecto muy importante del artículo primero, pero que también tiene una derivación, el artículo 17 y otros del Estatuto de Roma, es el carácter complementario de las jurisdicciones nacionales. Esto es importante tomarlo en cuenta y vamos a dedicarle unos minutos a esto, porque muchas veces he oído en distintas opiniones y gente que habla sobre esto, que la Corte es subsidiaria de las jurisdicciones nacionales, ¿no? Y no es subsidiaria. La subsidiariedad es una característica de cortes típicas de los derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es subsidiaria de la jurisdicción nacional venezolana, por ejemplo, o de otro país que sea miembro de ese instrumento llamado Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida en que primero la víctima tiene que agotar la vía interna. Y solo luego de agotar la vía interna es que se puede acceder a la vía subsidiaria, que es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si no hay remedio de la situación que ha infringido el Estado, entonces esa comisión llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la subsidiariedad. Primero se debe agotar la vía interna. El carácter complementario es totalmente distinto, y es que se puede suplir a la jurisdicción soberana nacional si esta jurisdicción no ejerce su poder de sanción, su poder de castigo a el hecho punible de que se trate, pues, o la violación a un derecho humano de que se trate. Entonces, ahí vemos pues que hay una diferencia importante entre la complementariedad y la subsidiariedad. Subsidiariedad cuando se trata de jurisdicción internacional de los derechos humanos, en cuyo caso la competencia de la Corte Interamericana tiene solamente posibilidad de enjuiciar hechos, luego de agotar la vía interna, pero también hechos que se cometan por funcionarios del Estado. ¿Y quién será el responsable? El Estado. En cambio, en la Corte Penal Internacional el responsable será una persona en concreto, que puede ser un funcionario como puede ser una persona no funcionaria. Puede ser un militar, puede ser un policía o puede ser un civil, obviamente, ¿no? Entonces, es muy distinto, pues, ¿no? El ámbito de competencia. La Corte además tendrá responsabilidad jurídica internacional. Este es un principio interesante porque, digamos, si la Corte, por ejemplo, se equivoca, la Corte tendrá que responder pecuniariamente en la indemnización de los daños que han ocurrido con su error. Y es el error más factible que puede ocurrir en toda actividad humana, que se llama el error judicial. Este, por cierto, es uno de los argumentos más fuertes contra la Corte, contra la pena de muerte, porque el error judicial, ningún sistema jurídico está curado frente a la posibilidad de equivocarse. Errar es de humanos. Bueno, los tribunales se pueden equivocar. Y si hubiera un error que comprometiera, por ejemplo, la libertad de un enjuiciado, o que hubiese una imputación indebida y hubiese daños morales, como por ejemplo imputar a quien no se debe imputar, porque el culpable, el responsable debió imputarse es otro, entonces ahí
habría, digamos, la responsabilidad jurídica internacional de la persona que ha sido investigada, señalada, individualizada, acusada o culpada indebidamente o incorrectamente por error. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante tomarlo en consideración. Bueno, otro tema muy importante de los principios del derecho penal internacional que tienen importancia para que esto es importante y hay que recordarlo, ya lo hemos dicho varias veces, no solamente ahora, sino en eventos anteriores, en clases anteriores, que Venezuela tiene dos situaciones bajo estudio de la Fiscalía, de la Oficina de la Fiscal, ante la Corte Penal Internacional, y es la situación 1, que fue la remisión de los estados parte, y la situación 2, que es la remisión que hace el gobierno de Nicolás Maduro, en los cuales pues señala hechos que difícilmente puedan ser de competencia de la Corte, porque se trata, según los señalamientos que he visto, de actos cometidos por el Estado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, recordemos pues que la jurisdicción de la Corte es sobre personas naturales y no sobre Estado. Entonces, bueno, primer principio que encontramos anotado en el Estatuto de Roma tiene que ver con la cosa juzgada. Cosa juzgada es cosa ya pasada, cosa ya decidida, ¿no? Entonces, eso está en el artículo 20 del Estatuto de Roma. Por ejemplo, nos establece este estatuto que nadie podrá ser juzgado si ya la Corte ha sentenciado un caso. Eso es bien importante tomarlo en consideración porque no podría repetirse, no podría haber violación del principio de ne bis in idem, es decir, no puede juzgarse nuevamente lo que ya está juzgado y sentenciado, salvo que haya otros hechos, ¿ok? Pero que tienen que ser distintos al hecho juzgado. Entonces, si ya la Corte ha sido el ente que procesó, ¿verdad?, estos hechos o conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya ha sido condenado o absuelto por la Corte, en ninguna nacional podrá ser juzgado, ni tampoco otra corte que se creare, hipotéticamente hablando, ¿no? Esto es importante tomarlo en consideración, ¿no? Tampoco nadie podrá ser procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados por el artículo 5. Estamos hablando de los crímenes genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión, por la cual ya la Corte ha sido decisiva, pues o ha tomado una decisión y hubiese condenado a absuelto. La Corte tampoco procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud del artículo 6, 7, 8 y 8 bis, es decir, todos los que están incluidos en el artículo 5, pero que luego están desarrollados en estos artículos en el proceso en otro tribunal, y también que esto obedeciera, por supuesto, al propósito de sustraer al acusado de la responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte o no se hubiera sido instruido de forma independiente o imparcial. Esto es interesante también porque puede haber una parcialidad que trate de perdonar o de condenar de forma menor al procesado, al investigado o al enjuiciado, o también en exceso, ¿no? Entonces, porque entonces se violarían las garantías procesales reconocidas por el derecho internacional y particularmente por el Estatuto de Roma. Bueno, vamos a dejar en este segmento estos principios y vamos a continuar en el próximo segmento con el derecho aplicable. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. Todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias.
Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por 750 AM. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por rcr.tv. En Twitter y Periscope, @rcr750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, bienvenidos a este nuevo segmento, el tercero y último del día de hoy, en lo cual vamos a hablar del derecho aplicable y algunas conclusiones generales para luego invitarlos al próximo miércoles, ¿no? El derecho aplicable está en el artículo 21 del Estatuto. Y es bien interesante ver, digamos, la clasificación que hace el Estatuto de ello, porque en primer lugar, la fuente primordial que debe estudiarse es el propio Estatuto, complementariamente con los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. Estos tres instrumentos son la base, son una especie de botes trinitarios, pues, ¿no? Los cuales se apoya el Estatuto, donde en primer lugar el Estatuto da las reglas generales, luego se desarrollan los elementos de los crímenes en ese documento, que es muy importante, porque da cuenta, pues, de las condiciones de ejecución del crimen. Y esto es interesante tomarlo en cuenta para cualquier comunicación hacia la Fiscalía y hacia la Corte también, y evidentemente para que sea incriminatoria o sea de defensa, ¿no? Pero también las reglas de procedimiento y prueba son fundamentales porque dan detalles de las premisas generales y de los principios, ¿no? Desarrollan los principios de los cuales estamos hablando. Entonces, bueno, el Estatuto obviamente es la herramienta fundamental. Están publicados, yo tomé el privilegio, tuve la oportunidad de publicarlos en este libro, que ya hemos comentado, Genocidio y otros crímenes atroces, pero sin embargo, pues, se pueden conseguir en internet estas herramientas y yo también puedo proveerlas en lo desee, si me escriben al correo electrónico, con mucho gusto, fmf@monitordh@gmail.com, y con mucho gusto puedo enviarle, pues, este tipo de instrumentos y obviamente cualquier otro que requieran. Pues estamos, digamos, tratando de cooperar en la educación y la mejor comprensión del Estatuto de Roma. O sea, en el documento de los elementos de los crímenes se desarrollan en detalle las condiciones de ejecución de cada crimen, ¿no? Y esto es bien interesante porque dense cuenta que el Estatuto es lacónico. Cuando, por ejemplo, habla de los crímenes de lesa humanidad, asesinato, no dice más nada, pero los elementos de los crímenes va describiendo lo que es un asesinato. Y esta palabra es nueva en nuestro léxico, porque nosotros siempre oímos en las escuelas de derecho el término homicidio, que es lo que sirve para identificar esta conducta típica cuando quiera que es individual. Es una persona da muerte a otra persona. Entonces, pero el asesinato tiene unas condiciones diferentes y es importante tomarla en consideración. Para un escrito no podemos hablar de homicidio como si estuviéramos hablando del Código Penal interno, ¿no? Sino que tenemos que hablar de asesinato para utilizar con propiedad los términos, ¿no? También se habla de exterminio. Este
hecho punible no está en el Código Penal, pero sí está en el Estatuto. Se habla de esclavitud. La esclavitud tiene un desarrollo precario en nuestro código, pero ahí está desarrollado e incluso está conceptualizado. Y eso nos da una idea que luego en los elementos de los crímenes se detalla pues cómo se estriba. ¿Por qué es interesante estudiar los elementos de los crímenes? Porque ahí están justamente los elementos volitivos, saber y querer. Es decir, la persona, lo que constituye la mens rea, ¿no? El elemento volitivo, la voluntad que produce el hecho punible. Es decir, la persona sabía que eso estaba prohibido y no podía no saber que no estaba prohibido, ¿ok? No podía intencionalmente decir, no, es que yo no sabía que, por ejemplo, el genocidio no se podía cometer. Yo no sabía que un exterminio no se podía cometer. Y ¡pam!, lo cometí. Eso no son excusas bajo lo que contempla el Estatuto de Roma. Fíjense ustedes que esto es interesante, porque ya estos conceptos provienen del derecho de Nuremberg. Es decir, lo que se derivó de la excusa que pretendían los criminales nazis, decir que no sabían que era malo lo que estaba haciendo, porque todo estaba permitido por la ley, y eran órdenes de las autoridades superiores, órdenes de Hitler u órdenes de Himmler o de Kaltenbrunner, por ejemplo, para dar una idea de lo que ocurría en Auschwitz. Eso es dar una idea, ¿no? Entonces, ya hoy en día, bajo estos principios, no hay una excusa absolutoria de ningún tipo. Es inaceptable decir que una orden o que una ley te lo permitía hacer. Y ahí están justamente esas ideas plasmadas en el documento de elementos de los crímenes o la mens rea, ¿no? Yo sabía que no podía hacerlo y yo lo hice queriendo hacerlo volitivamente, ¿no? Obviamente hay también algunos elementos que apuntan hacia el elemento culposo. Por ejemplo, cuando se habla de exterminio, que es crear las condiciones para impedir la vida de un grupo seleccionado para exterminarlo, por ejemplo, bajo las condiciones de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Conducta sistemática o generalizada como parte de una política del Estado en contra de una población civil. Entonces, o del Estado o de un grupo. Muy importante complementar esto, ¿no? Entonces, se habla de exterminio que puede haber por causas directas, es decir, crear las condiciones para eso de forma intencionada y de forma directa, o las causas indirectas, lo cual abre un elemento muy importante, que las causas elementales es que no hay una causa que está destinada objetivamente para producir una consecuencia, un efecto, sino que es el efecto inevitable, aun cuando no haya sido la intención inicial efectuar la conducta de exterminio. Entonces, vemos pues que los elementos de los crímenes son muy interesantes, muy importantes a tomarlos en consideración en cualquier análisis, ¿no? Ya hemos algunos análisis sobre este asunto, lo hemos publicado en nuestro libro, sobre todo el tema del genocidio, y pronto vamos a publicar también sobre los crímenes de lesa humanidad un análisis exegético de los elementos de los crímenes, ¿no? Bueno, está también el documento de las reglas de procedimiento de prueba, ¿ok?, que es parte del derecho aplicable en todo lo que tiene que ver con esta fase preliminar y todo el desarrollo pues hasta la condena, ¿no? También es importante tomar en consideración que forma parte del derecho aplicable los tratados que son los principios y normas del derecho internacional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho, la cooperación penal internacional, temas como la extradición, por ejemplo, que complementaría al estatuto cuando se trata de juicios que conducen los estados, por ejemplo, o las operaciones que tienen que realizar los estados en cooperación con la Corte Penal Internacional. Se incluyen también los principios establecidos en el derecho internacional de los conflictos armados, esto es, todo lo que tiene que ver con el derecho humanitario y, por supuesto, con los protocolos de Ginebra y los convenios de Ginebra, ¿no? En su efecto, también se pueden acudir a los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo. Esto es interesante porque no olvidemos que el Estatuto de Roma se construye a partir de un acuerdo que hubo entre los distintos países que a su vez tenían tradiciones jurídicas diferentes. El derecho continental europeo, distinto del derecho anglosajón, el derecho musulmán, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se puede acudir al derecho interno siempre y cuando haya un vacío que deba ser cubierto
con normas de derecho interno cuando proceda, obviamente, ¿no? No es que es arbitrariamente que se va a incluir una norma de derecho interno o un principio de esta naturaleza, pero naturalmente, por ejemplo, si hay jurisdicción de ese derecho interno con un caso que ocurre en Venezuela, ¿ok? O en Colombia, o en, qué sé yo, otro país que sea parte, Argentina, por ejemplo, ¿no? Se puede acudir a él si no hay una norma precisa del estatuto que así lo... Entonces, esa es una facultad que tiene el Tribunal Penal Internacional para tomar en consideración, ¿no? Obviamente, esto puede proceder, además de que tenga pertinencia, siempre y cuando no sea incompatible con el presente estatuto, ni con el derecho internacional, ni las normas y estándares internacionalmente reconocidas. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, si hubiésemos, y tiene que ver con el derecho de Nuremberg, por ejemplo, ¿qué habría pasado si se hubiesen aplicado las normas de derecho interno? Para entonces, estamos hablando de los años 40, 46, 47, 45. Bueno, obviamente todas las cosas que ocurrieron según el derecho interno eran válidas. Entonces, eso era incompatible con el derecho penal internacional que se estaba instalando en ese entonces, ¿no? Bueno, vamos a ir culminando. También se pueden aplicar principios y normas de derecho respecto a los cuales hubiera hecho una interpretación de decisiones anteriores, es decir, la propia jurisprudencia de la Corte. También es válida la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Es muy importante lo que ocurrió, por ejemplo, en los tribunales de la ex Yugoslavia, también de Ruanda, y también cosas interesantes como, por ejemplo, que puedan ocurrir en otras de los tribunales ad hoc. Entonces, por último, la interpretación del derecho de conformidad con este artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no puede haber distinción alguna basada en motivos como el género, por ejemplo, como la raza, la edad, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, el nacimiento u otra condición. En otras palabras, no se puede aplicar discriminación alguna. Tenemos que aplicar el principio de universalidad de los derechos humanos y obviamente eso implica pues toda una constelación, toda una configuración de los principios aplicables según el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, en resumen, hemos empezado a ver los principios, nos toca por ver todavía muchos más. Obviamente el tiempo es una limitación, pero les prometo pues que en la próxima oportunidad tenemos la ocasión pues de tocar los otros principios de derecho penal internacional y mencionar siempre que esto es importante para Venezuela. Venezuela tiene dos situaciones bajo examen preliminar y es importantísimo que la población se eduque, no solamente aquel que se considere víctima, sino también aquel que esté interesado en estudiar este asunto, bien porque constituya una ONG o porque tenga interés en defender alguna posición, lo que sea. No estamos tomando partido en este caso por nadie, pero obviamente queremos que haya una información y que haya debate. Lo interesante es que haya debate y que haya divulgación de estos principios para, pues, justicia penal que sea justa y valga la redundancia. El principio de un juicio justo es muy importante y vamos a hablar de ello en los próximos programas. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.